El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús, porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese se ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, primeramente nos ubicamos en la liturgia. Hoy estamos celebrando el domingo 19 o 19 del tiempo ordinario o tiempo común durante el año. Jesús que pasó haciendo el bien. Y situamos entonces ahora el contexto del Evangelio. Tenemos a Jesús que está en su pueblo, el pueblo de Jesús en Nazaret. Jesús nació en Belén, pero Jesús creció en Nazaret. Jesús inició su vida pública a los 30 años, luego de recibir el bautizo de Juan en el río Jordán. Se trasladó a la zona de Galilea, donde realizó la mayor parte de sus milagros, pero en reiteradas ocasiones Jesús bajó a su pueblo. Tenemos a Jesús ahora en Nazaret, y Jesús, de él, desde su nacimiento hacia el inicio de su vida pública, conocemos muy poco, por no decir que solo cuando Jesús tenía 12 años y fue en una peregrinación a Jerusalén, misterio que conocemos como el niño perdido y hallado en el templo. Y no sabemos mucho de Jesús en este periodo de su vida, pues porque transcurrió con mucha normalidad en Nazaret, viviendo con su papá y viviendo con su mamá, sus padres, José y María. Y entonces Jesús llega a su pueblo después de haber iniciado ya su vida pública, y empieza Jesús a hablar de que tiene un padre. Y todos conocían a su padre José y a su madre María. Y empiezan a preguntarse ellos: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Y si nosotros analizamos, eran preguntas muy lógicas. Si vemos a alguien crecer con nosotros, si alguien que puede jugar con nosotros, compartir muchas cosas con nosotros, y luego aparece hablando de que Dios es su Padre, aparece diciéndonos que es el pan de vida, entonces pues aquella gente estaban un poco desconcertadas acerca de lo que Jesús les decía. Jesús pues les respondió a ellos diciendo: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, ¿verdad? Porque para poder entender aquellas palabras
aquellas palabras de Jesús, pues es necesario primero ir a Dios, creer en Dios, aceptar a Dios. Y si ellos hubieran estado atentos a todo lo anunciado y dicho por las Escrituras, pues podían más fácil descubrir quién era aquel Jesús, ¿no? Y no tener que preguntarse de qué padre les hablaba Jesús. Ese padre que nadie había visto. Fíjense, hay un detalle que nosotros a veces pasamos por alto. Y es que el pueblo de Israel no llamaba a Dios Padre. Si nosotros cogemos el Antiguo Testamento, vamos a ver diferentes formas con las que el pueblo de Israel se dirigía hacia Dios, ¿no? El Altísimo, el Omnipotente, el Señor de los ejércitos, tenían una serie de nombres por los cuales llamaban a Dios, pero nadie llamaba a Dios Padre. Y Jesús es quien empieza y revela, empieza a llamar que Dios es Padre, revelando así que todos somos hijos de un mismo Dios y que nuestra relación con Dios es una relación filial de hijos con Padre. Y entonces, ¿quién era ese pan bajado del cielo que quienes lo comen vivirán para siempre? Nosotros hemos escuchado que el pueblo de Israel, cuando iba hacia la tierra que Dios le había prometido, cuando iba de camino, un camino que duró 40 años, no fueron 2 días, ni unas horas, ni siquiera una semana, 40 años en el desierto, pues Dios alimentó a ese pueblo con un pan que caía del cielo, el que llamaban maná, ¿verdad? Y es a ese pan al que Jesús hace una referencia para decirle: el pan que comieron sus padres en el desierto, después de haberlo comido, murieron, ¿no? Porque solamente era un alimento para el cuerpo, era un alimento para la subsistencia de aquel pueblo mientras iba peregrino por el desierto. Nuestra vida es comparada también con una peregrinación. Una peregrinación es cuando tenemos un punto de partida y un punto de llegada al cual queremos llegar. Debemos siempre establecer la diferencia entre un vagabundo y un peregrino. El vagabundo es el que no tiene un lugar a donde ir, no tiene un destino. Y el peregrino es aquel que va a un lugar determinado, que sabe a dónde va. Y el pueblo de Israel era peregrino hacia una tierra prometida. Nosotros aquí en la tierra, pues somos peregrinos porque vamos de camino hacia una patria celestial que Dios nos ha prometido. Aquel maná que comió el pueblo de Israel y que les dio el sustento del cuerpo, les permitió llegar hacia la tierra prometida. Pero el pan que Jesús nos promete, el pan que Jesús se llama a sí mismo como pan para dar la vida al mundo, mientras nosotros somos peregrinos en la tierra hacia la Jerusalén celestial, pues no nos da el sustento del cuerpo, sino nos da la fuerza espiritual para poder alcanzar y llegar a la vida eterna. Por eso Jesús habla de sí mismo como el pan de la vida. Y el Jueves Santo, la noche antes de Jesús ser entregado, Jesús celebró lo que nosotros conocemos como la última cena. Pero esa última cena de Jesús fue la primera Eucaristía, la primera misa. La celebró con sus discípulos. Y ahí Jesús dijo que el pan, aquel que estaba compartiendo con sus discípulos, era su cuerpo y que aquel vino era su sangre. Y ahí realizó Jesús su propio sacrificio. Ese día
Jesús se sacrificó de manera incruenta, porque el Viernes Santo fue crucificado y fue su sacrificio cruento. Pero ya el Jueves Santo Jesús se entrega a sí mismo en sacrificio. Y ese día pues Jesús instituyó este sacramento y se nos presentó a nosotros, se nos dio a conocer a nosotros como la salvación del mundo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, o sea, como comida y bebida de salvación. Por eso nosotros somos dichosos, bienaventurados, porque el Señor se nos da. Es Cristo que se da la Eucaristía. Se nos da en esas especies del pan y del vino que se convierten para nosotros en su cuerpo y en su sangre. Muchas veces nos cuesta trabajo entender lo que sucede en la Eucaristía, pero en un concepto filosófico, el concepto del ser, pues nosotros estamos formados por una sustancia y unos accidentes. Estoy hablando de una filosofía aristotélica y luego tomista. Hoy en día ya la filosofía no nos interesa mucho, ni la estudiamos ni la conocemos. Pero la filosofía pues ayudaba y nos daba un lenguaje para poder entender ciertas cosas. Y estas categorías de sustancia y accidentes nos ayuda a entender a nosotros la Eucaristía. Porque la sustancia es lo que somos, pero los accidentes son de los que estamos formados. Entonces, cuando se celebra la misa, hay un cambio de sustancia, porque ya no es pan, sino es cuerpo de Cristo, pero los accidentes permanecen, porque sigue pareciendo pan, porque sigue, si lo probamos, va a saber también, va a tener el sabor del pan. O sea, se mantienen los accidentes, pero cambia la sustancia. Eso solamente sucede en la Eucaristía. Entonces, a través de ese misterio que nosotros llamamos técnicamente en la Iglesia transustanciación, por este cambio de sustancia, Jesús se nos da a nosotros en la Eucaristía. Y hace posible que ese pan que traemos al altar, y haciendo memorial o actualizando aquella cena que tuvo con sus apóstoles, se convierta para nosotros en su cuerpo y en su sangre, y podamos nosotros también participar con Él de su sacrificio. Cuando recibimos la comunión nos vamos configurando con Jesús, porque es Jesús quien viene a nosotros, quien habita en nosotros y está en nosotros. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios por el regalo de la Eucaristía. Tenemos que dar gracias a Dios porque su Hijo Jesús se ha hecho pan para la vida del mundo. Se ha hecho alimento para nuestra eternidad, para alimentar nuestro espíritu mientras vamos como peregrinos hacia nuestra patria celestial. Y la Eucaristía también Jesús nos alimenta con su palabra, esa palabra que nosotros proclamamos y escuchamos. Esa palabra de la cual Jesús nos ha dicho también, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de Dios. Por eso cuando participamos de la misa tenemos una comunión con la palabra de Dios y tenemos también la comunión con su cuerpo y con su sangre. Jesús ha resucitado y ha subido a la derecha del Padre, pero ha dejado el sacramento de la Eucaristía para poder hacerse presente en medio de nosotros. Así que el hecho de que ustedes y yo estemos hoy aquí, este domingo, Día del Señor, celebrando la Eucaristía, es para nosotros una bendición especial. Es para nosotros un regalo que Dios nos ha hecho, un regalo sin igual.
Creo que si toda la humanidad, si toda la gente fuera consciente de lo que sucede en la celebración de la misa, pues obviamente no nos alcanzarían ni los horarios ni los templos para poder satisfacer a todos los que quisieran recibir a Jesús. En estos días he hecho mención de San Antonio María Claret. San Antonio María Claret es un santo español y fundador de la congregación de los claretianos y de las claretianas, una congregación misionera. San Antonio María Claret tenía una gran devoción hacia la Eucaristía, una devoción tan grande hacia la Eucaristía que la gente lo podía notar y hablaban de él incluso como un sagrario vivo, porque la gente se daba cuenta que en él estaba la Eucaristía que había recibido, la Eucaristía que había consagrado en la celebración de la misa, por la devoción que tenía hacia este sacramento. Y creo que la gente también tiene que notar de cada uno de nosotros que hemos recibido la Eucaristía, que hemos recibido al Señor, que el Señor está dentro de nosotros. Esa es una manera de dar testimonio de que nosotros estamos recibiendo al Señor, al pan de vida, aquel que nos está dando una vida para la eternidad. Entonces, una vez más, dar gracias a Dios. Y lo hago con las palabras de un santo, bueno, no fue santo, pero un gran hombre de la Iglesia, un gran escritor, autor, en épocas de la patrística, cuando nos dice: acojamos la palabra del Evangelio que nos acerca a Jesús cada día, acojamos la invitación del mismo Evangelio a entrar en comunión con Él, comiendo su carne, porque este es el verdadero alimento, la carne de Cristo, el cual, siendo la palabra, se ha hecho carne para nosotros. Amén.